María siempre había encontrado consuelo en las paredes de la vieja casa de sus padres. Aunque estuviera llena de grietas y recuerdos desgastados, era un lugar humilde, con apenas 2 habitaciones y muebles en su última etapa, pero allí nunca había faltado el amor. Sus padres, a pesar de las dificultades económicas, le enseñaron a encontrar alegría en las cosas simples, una tarde de lluvia escuchando historias, el olor del café recién colado, o las noches a la luz de una vela cuando no había para pagar la electricidad. Para María, esa casa era su refugio, el símbolo de que, aunque no tuvieran mucho, siempre se tenían entre ellos. Sin embargo, la tragedia llegó sin aviso. Una mañana, mientras María estaba en la escuela, recibió la noticia más devastadora: sus padres habían fallecido en un accidente de tránsito. El golpe fue tan fuerte que sintió como si el aire le faltara. De un momento a otro, la vida que conocía se desmoronó, y la pequeña casa, que antes se sentía cálida y segura, ahora parecía fría y vacía. María y su hermano mayor, Javier, quedaron solos en el mundo. Él, con apenas 20 años, asumió la responsabilidad de cuidarla. Al principio, ambos intentaron mantener la casa y la vida que sus padres les habían dejado, pero los días eran largos y las noches parecían eternas. Javier comenzó a trabajar en lo que podía para cubrir los gastos, mientras María hacía lo que estaba a su alcance para ayudar, aunque solo tuviera 15 años. Era difícil, pero al menos se tenían el uno al otro. Las cosas cambiaron cuando Javier conoció a Clara, una joven de carácter fuerte y ambicioso. A María no le cayó bien desde el principio, pero nunca dijo nada. Sabía que su hermano estaba enamorado y que, al menos por un tiempo, Clara parecía traerle algo de felicidad. Sin embargo, con el tiempo, Clara mostró otra cara. Comenzó a quejarse de que la casa era demasiado pequeña para los tres y que María debería buscar otro lugar donde quedarse. Javier, al principio, la defendía, asegurando que ella era su hermana y que la familia era lo más importante. Pero Clara era persistente y tenía una habilidad especial para sembrar dudas en la mente de Javier. Los días pasaban y la tensión en la casa aumentaba. Cada pequeño desacuerdo se convertía en una discusión y Clara se encargaba de hacerle la vida imposible a María. ¿Hasta cuándo piensas quedarte aquí?, le preguntaba con desprecio cada vez que discutían. Con el tiempo, Javier ya no la defendía con la misma convicción. Clara sabía hablarle al oído en los momentos precisos, llenándolo de inseguridades y convenciéndolo de que su hermana era una carga. Después de 6 años soportando desprecios, humillaciones y miradas que la hacían sentir invisible en su propia casa, María escuchó las palabras que nunca imaginó oír. «Es hora de que te vayas, María», le dijo Javier una fría mañana de invierno. Clara, a su lado, mantenía una sonrisa triunfante, como si hubiera esperado ese momento por años. «Ya no hay espacio para ti aquí», agregó, cruzando los brazos con soberbia. María sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. Quiso gritar, llorar, suplicar, pero sabía que no tenía sentido. Su hermano, la única familia que le quedaba, había decidido darle la espalda. Con la cabeza baja y el alma rota, empacó sus pocas pertenencias en una vieja maleta y salió por la puerta, bajo la fría mirada de Clara y el silencio cómplice de Javier. La nieve caía lentamente mientras María caminaba sin rumbo por las calles de la ciudad. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el dolor que llevaba dentro quisiera arrastrarla al suelo. Encontró refugio en un parque y pasó la noche temblando de frío, preguntándose qué había hecho para merecer tanto sufrimiento. Pero en medio de su tristeza, decidió que no se rendiría. Si la vida le había arrebatado todo, ella encontraría la manera de recuperarse, aunque tuviera que empezar desde cero. María pasó los siguientes meses trabajando en lo que podía, limpiando casas, repartiendo volantes y haciendo cualquier trabajo que le permitiera ahorrar. Hubo noches en las que durmió en estaciones de tren, comiendo lo poco que encontraba, pero nunca dejó que la desesperación la venciera. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para demostrar al mundo, y a sí misma, que era más fuerte de lo que todos pensaban. Una tarde, mientras vendía dulces en una esquina, conoció a don Luis, un anciano que había sido empresario en su juventud. Él notó la determinación en los ojos de María y decidió ayudarla.
Tienes algo que rara vez se encuentra en la gente, le dijo. Si sigues así, puedes llegar lejos. Con su guía y algunos consejos, María comenzó a ahorrar e invertir en pequeños negocios. Lo que empezó como una venta ambulante se fue transformando poco a poco en algo más grande. Los años pasaron, y María logró construir una vida que ni en sus mejores sueños habría imaginado. Había superado cada obstáculo que la vida le puso y se había convertido en una mujer fuerte, exitosa y segura de sí misma. Pero nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que aprendió en su camino. Un día, mientras miraba su reflejo en las ventanas de su oficina, decidió que era hora de regresar a la casa que alguna vez fue su hogar, no por venganza, sino para cerrar el capítulo más doloroso de su vida. Subió a su auto y emprendió el viaje de vuelta. Al llegar, sintió una mezcla de tristeza, nostalgia y paz. La puerta estaba abierta, y al cruzar el umbral, se encontró con algo que nunca esperó. Avanzó lentamente por la sala y escuchó voces en la cocina. Reconoció de inmediato la voz de Clara, más áspera y apagada de lo que recordaba, y también la de su hermano, Javier, que ya no tenía el vigor y la alegría de antes. Al acercarse, escuchó cómo Clara reclamaba con frustración: «Te lo dije, Javier. Si hubiéramos vendido la casa entonces, ahora no estaríamos en esta ruina». Javier suspiró profundamente, como un hombre que cargaba con el peso del mundo. «Ya no tiene caso lamentarse, Clara. Nadie quiere comprar una casa en este estado, y con las deudas no sé cuánto más podremos resistir». María sintió una punzada de tristeza. La casa que alguna vez fue su refugio ahora era solo una carga para ellos. Pero no pudo evitar pensar que la vida les estaba cobrando las decisiones que habían tomado años atrás, decisiones que la habían empujado a la calle sin nada, pero que la habían transformado en la mujer que era ahora. Con paso firme, entró en la cocina, y Javier y Clara se giraron al unísono. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. «María», murmuró Javier, con el rostro pálido. Clara la miró incrédula, como si estuviera viendo un fantasma. La figura elegante de María, con su ropa impecable y un porte sereno, contrastaba con la imagen de la joven que habían echado hacía años. «Hola, Javier», respondió María, con una calma que desconcertó a ambos. Después de un silencio incómodo, María dejó un sobre la mesa y aclaró: «No vine por disculpas. Solo quería cerrar este capítulo de mi vida». Javier abrió el sobre con manos temblorosas y sus ojos se agrandaron al ver la cantidad de dinero en su interior. Clara, incrédula, arrebató el sobre y lo revisó, esperando encontrar alguna trampa, pero el dinero era real. «¿Por qué haces esto?», preguntó Javier, con la voz cargada de emoción contenida. «Después de todo lo que te hicimos». María sonrió con tristeza, sintiendo que una parte de ella finalmente encontraba paz. «Porque no guardo rencor, Javier. Lo que hicieron me rompió el corazón, sí, pero también me hizo más fuerte. Ahora soy quien siempre debí ser, y eso es suficiente para mí». Clara frunció el ceño, incapaz de aceptar la generosidad de María. «Esto no cambia nada», murmuró con resentimiento. «No puedes comprar el pasado, María». María la miró con compasión. «No intento cambiar el pasado, Clara. Solo estoy eligiendo cómo quiero que termine esta historia para mí». Sin decir más, María dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Javier la siguió apresuradamente, como si temiera perderla para siempre. «María, por favor, no te vayas así. Podemos empezar de nuevo. Podemos ser familia otra vez». Ella se detuvo en el umbral y lo miró por encima del hombro, con una expresión serena pero firme. «Javier, ya no necesito pertenecer a esta familia para sentirme completa. Mi vida sigue, y espero que encuentres la forma de hacer lo mismo». Y con esas palabras, María salió de la casa que alguna vez la había expulsado, dejando atrás los fantasmas del pasado. Afuera, el viento frío le acariciaba el rostro, como felicitándola por haber cerrado un ciclo que había tardado años en superar. Subió a su auto y miró la casa por última vez, respirando profundamente como si con ese aire despejara los últimos vestigios de un pasado que ya no le pertenecía. Encendió el motor sin mirar atrás, sabiendo que el verdadero viaje lo había recorrido dentro de sí misma.
Había aprendido que no importa cuán oscuro se vuelva el camino, siempre hay luz para aquellos que eligen avanzar.